Bienvenidos a Geoterra Podcast, el programa donde exploraremos los secretos guardados en las rocas y descifraremos los misterios más profundos de nuestro planeta. Soy Camila y hoy vamos a responder una de las preguntas más fascinantes de la ciencia. ¿Cómo sabemos que la Tierra tiene 4.540 millones de años? ¿Cómo pueden los científicos determinar con precisión la edad de una erupción volcánica que ocurrió hace 2 millones de años o de un fósil enterrado durante milenios? La respuesta está oculta en el corazón del mismo, en los átomos que componen cada roca, cada mineral, cada cristal. Todo esto se debe a un fenómeno natural descubierto hace poco más de un siglo, la radioactividad. Los modelos de datación radiométrica son como relojes naturales tic-tac atómico que nunca se detienen, que registran el paso del tiempo con una precisión asombrosa. Son las herramientas que nos permiten leer la historia profunda del planeta, página por página, era por era. Para adentrarnos en este fascinante tema, me acompañan tres expertos. Rafael, geólogo especializado en geocronología, Fanny, física nuclear con experiencia en isótopos radioactivos, y Edison, estudiante de geología. Bienvenidos a los tres. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Emocionado por participar. Prepárense porque hoy viajaremos al pasado, millones y millones de años. De una máquina del tiempo vamos a descubrir cómo los átomos se convierten en historiadores, cómo las rocas guardan secretos y cómo los científicos los revelan. Rafael, antes de hablar de los átomos y laboratorio, llevemos al inicio de todo. ¿Cómo surgió la idea que la Tierra podría tener millones de años? Porque no siempre fue así, ¿verdad? Pero nada, Camila. De hecho, hasta bien adentrado en el siglo XVII, la creencia dominante en Europa era que la Tierra tenía apenas unos 6.000 años. Esto se basaba en interpretaciones literales de textos religiosos. En 1954, el arzobispo James Houser incluso calculó que la creación había ocurrido el 23 de octubre del año 4004 a.C. ¿Es en serio? ¿Y es tan específico estas dataciones? Así de específico, pero luego llegaron los primeros geólogos modernos y empezaron a observar la naturaleza con ojos científicos. James Hutton, un médico y naturalista escocés del siglo XVIII, es considerado el padre de la geología moderna. Él observó formaciones rocosas en Escocia, especialmente en el lugar llamado Siccar Point, y se dio cuenta de algo revolucionario. ¿Qué exactamente? Vio capas de rocas inclinadas, erosionadas y sobre ellas nuevas capas horizontales. Eso significaba que habían ocurrido múltiples siglos de sedimentación, levantamiento, erosión y nueva sedimentación, y cada uno de esos procesos requería millones de años. Hutton introdujo el concepto de tiempo profundo o deep time, la idea de que los procesos geológicos que vemos hoy han operado de la misma manera durante un tiempo casi inimaginable. Uniformitarismo, ¿cierto? El presente es la clave del pasado. Exactamente. Hutton dijo una frase que se hizo famosa: no encontramos vestigios de un comienzo ni perspectiva de un final. Con eso abrió las puertas a pensar en la Tierra como un planeta antiguo, con una historia profunda y compleja. Y después, Hutton, en el siglo XIX, los geólogos como Charles Lyell y William Smith comenzaron a usar fósiles para ordenar el tiempo. Desarrollaron lo que llamamos datación relativa. Si encuentran fósiles en una capa de la roca, pueden saber aproximadamente a qué periodo pertenece. Así nació la escala del tiempo geológico, con todos esos nombres que estudiamos: cámbrico, ordovícico, silúrico y devónico. Correcto. Cada periodo se definió por cambios en los fósiles, en los tipos de rocas, en los eventos geológicos, pero había un problema enorme. Nadie sabía cuántos años duraba cada periodo, solo conocían el orden relativo de los eventos. Wow, o sea que era como tener un libro sin páginas numeradas. Sabías qué capítulo venía primero, pero no cuánto tiempo abarcaba cada uno, ¿verdad? Exacto, hubo intentos de calcular la edad de la Tierra basándose en velocidades, sedimentación, el enfriamiento del planeta o la salinidad del océano. Lord Kelvin, el famoso físico, calculó que la Tierra tenía entre 20 y 40 millones de años, basándose en cuánto tiempo tardaría en enfriarse desde un estado fundido. Pero todos esos métodos tenían problemas fundamentales. Algunos científicos ya intuían que la Tierra era mucho más antigua, pero no tenían manera de probarlo. Todo cambió en 1896, cuando Henry Becquerel descubrió accidentalmente la radioactividad.
Ahí está el momento clave. ¿Cómo pasaron del descubrimiento de la radiactividad a usarla para medir el tiempo? Fue un proceso gradual. Primero, Marie y Pierre Curie estudiaron los elementos radioactivos. Luego, Ernest Rutherford y Frédéric Soddy descubrieron que los elementos radioactivos se desintegraban a un ritmo constante y predecible. En 1905, Rutherford propuso que la radioactividad podría usarse como un reloj geológico. Y el primer intento exitoso lo hizo Bertrand Bolton en 1907, quien midió la proporción de uranio y plomo en rocas y calculó las edades de hasta 2.000 millones de años. Imagínense ese impacto. De repente la Tierra era 50 veces más antigua de lo que Kelvin había calculado. Fue demasiado interesante. Seguramente eso debió de haber causado una revolución científica, ¿verdad? Así fue, pero tomó décadas perfeccionar los métodos, entender los isótopos, desarrollar instrumentos precisos. Fue recién a mediados del siglo XX cuando Arthur Holmes creó la primera escala de tiempo geológico basada en datación radiométrica. Y en 1953 Claire Peterson determinó con precisión que la Tierra tiene 4.550 millones de años, una cifra que sigue siendo válida hoy con pequeños ajustes. Qué interesante. De 6.000 años a 4.550 millones de años es difícil incluso imaginar esta escala de tiempo. Por eso hablamos de tiempo profundo. Es un abismo temporal que desafía nuestra comprensión cotidiana, pero gracias a la radioactividad ahora podemos medirlo. Fanny, ahora vamos al corazón del tema. ¿Qué es exactamente la radioactividad y por qué nos funciona como un reloj? La radioactividad es un proceso natural y espontáneo en que los núcleos atómicos inestables se transforman en núcleos más estables, liberando energía en el proceso. Este ocurre porque algunos isótopos tienen demasiados neutrones o protones y para alcanzar la estabilidad emiten partículas o radiación. Y perdón por la duda y porque sea un poco ignorante, ¿qué es un isótopo exactamente? Muy buena pregunta. Los isótopos son variantes de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene varios isótopos. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. El carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. El carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Este último es inestable, por eso es radioactivo. ¿Y cómo se desintegra? Hay varios tipos de desintegración radioactiva. Las tres principales son la desintegración alfa. El núcleo emite una partícula alfa que consiste en 2 protones y 2 neutrones. Este reduce el número atómico en 2 y la masa en 4. Por ejemplo, el uranio 238 emite una partícula alfa y se convierte en torio 234. Desintegración beta. Un neutrón se convierte en un protón o viceversa, emitiendo un electrón o positrón. El carbono 14, por ejemplo, emite un neutrón y se convierte en nitrógeno 14. Por último, la captura electrónica. El núcleo captura un electrón de sus capas internas y un protón se convierte en neutrón. El potasio 40 puede seguir este proceso para convertirse en argón 40. Y aquí viene la magia para los geólogos. Cada isótopo radioactivo tiene una vida media característica y constante. ¿Qué significa vida media? La vida media o periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de la cantidad inicial de un isótopo radioactivo. Es una constante fundamental de cada isótopo. No cambia con la temperatura, ni la presión, ni con reacciones químicas. Es completamente predecible y confiable. Aún sigo sin entender este paso. ¿Podrías darme un ejemplo concreto, por favor? Ok, tomamos como ejemplo el carbono 14. Su vida media es de 5.730 años. Si tienes 1.000 átomos de carbono 14, después de 5.730 años tendrás 500. Después de otros 5.730 años tendrás 250. Luego 125 y así sucesivamente. Es una curva exponencialmente decreciente, muy precisa. Y diferentes isótopos tienen vidas medias muy diferentes, lo que nos permite medir diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, el carbono 14 tiene 5.730 años de vida media, ideal para restos orgánicos recientes. El potasio 40 tiene 1.250 millones de años, perfecto para rocas volcánicas. El rubidio 87 tiene 48.800 millones de años, útil para rocas más antiguas. Es como tener diferentes relojes para diferentes escalas de tiempo. Sí, no usarías un cronómetro de segundos para medir años, ¿verdad?
ni un calendario anual para medir segundos. Lo mismo pasa con los isótopos radioactivos. En geología, ese reloj atómico se activa cuando una roca se forma, cuando un magma se cristaliza en minerales o cuando un organismo muere y deja de intercambiar carbono con el ambiente. El reloj comienza a correr. Desde ese momento, el isótopo padre empieza a disminuir y el isótopo hijo empieza a acumularse. ¿Y cómo calculan la edad exactamente? Para esto, nosotros podemos usar una ecuación matemática derivada de la ley de desintegración radioactiva. La forma más común es T, el tiempo transcurrido, es igual a 1 sobre lambda, que es la constante de desintegración, por logaritmo natural de 1 más la cantidad de isótopo hijo sobre la cantidad de isótopo padre. Suena muy complicado todo esto, pero empiezo a comprender. Es básicamente que estoy midiendo cuánto padre queda y cuánto hijo se está formando, ¿verdad? En efecto, Edison, es como si hornearas un pastel. Si sabes la temperatura del horno y si mides el tiempo que se hornea el pastel, puedes calcular el tiempo que ha estado en el horno. Y la belleza de este método es que la naturaleza ha estado corriendo estos experimentos durante miles de millones de años, con precisión perfecta. Los átomos no mienten, no se olvidan, no se equivocan, son testigos perfectos del tiempo. Es fascinante la radioactividad, que a veces se percibe como algo peligroso. Resulta ser una herramienta fundamental para entender nuestro propio planeta. En efecto, y quiero aclarar algo muy importante, la radioactividad natural en las rocas es generalmente muy baja y no representa peligro. Las cantidades que medimos en laboratorio son minúsculas, del orden de partes por millón o partes por billón. Es completamente diferente de la radioactividad artificial o concentrada. Rafael, ahora que entendemos la teoría, vamos a la práctica. ¿Cuáles son los métodos de datación radiométrica más importantes y cómo se aplican? Tenemos varios métodos, cada uno diseñado para diferentes tipos de rocas y rangos de tiempo. Voy a explicar los principales con detalle. El primero es el método de uranio-plomo. Este es considerado el método más preciso y confiable para rocas antiguas. Tiene una ventaja única, usa dos sistemas de desintegración simultánea. Sí, el uranio tiene dos isótopos principales que desintegran. El uranio 238 que se desintegra en plomo 206, con una vida media aproximadamente de 4.468 millones de años, y el uranio 235 que se desintegra en plomo 207, una vida aproximadamente de 704 millones de años. Al medir ambos sistemas en la misma muestra, podemos verificar que los resultados sean consistentes. Si ambos dan la misma edad, tenemos gran confianza en el resultado. Es como tener dos relojes independientes que confirman la hora. Una pregunta, ¿y en qué minerales se aplica todo esto? Principalmente en zircón, un mineral extremadamente resistente que se encuentra en rocas ígneas y metamórficas. El zircón es especial porque incorpora uranio en su estructura cristalina cuando se forma. Rechaza el plomo, así que cualquier plomo que encontremos es producto de la desintegración. Es muy resistente a la alteración química y al calentamiento. Puede sobrevivir múltiples siglos de erosión y sedimentación. ¿Por eso se han encontrado los cristales más antiguos de la Tierra? Exactamente. Los zircones de Jack Hills en Australia, datados en 4.404 millones de años, son las partículas terrestres más antiguas conocidas. Nos dicen que apenas 150 millones de años después de la formación de la Tierra, ya había corteza sólida y probablemente agua líquida. El segundo es el método de potasio-argón y argón-argón. Este método es fundamental para estudiar rocas volcánicas. Se basa en la desintegración del potasio 40 en argón 40, con una vida media de 1.250 millones de años. El potasio 40 tiene una peculiaridad, se desintegra por dos vías diferentes. 89% se convierte en calcio 40 por desintegración beta, el 11% se convierte en argón 40 por captura electrónica. Es ese 11% que se convierte en argón que usamos para la datación. Cuando una lava se enfría y cristaliza, los minerales incorporan potasio, pero no argón, porque el argón es un gas noble que escapa a altas temperaturas, así que el reloj comienza en cero cuando la roca se enfría. Todo el argón 40 que encontremos después es producto de la desintegración del potasio. Y otra pregunta, perdona por preguntar tanto, pero ¿y en qué rocas funciona mejor?
Las rocas volcánicas como basaltos, andesitas, ignimbritas y cenizas volcánicas. También hay minerales ricos en potasio como biotita, muscovita, feldespato potásico y la ornombleta. Este método es crucial para datar erupciones volcánicas, flujos de lava y capas de ceniza. En paleoantropología, por ejemplo, se han usado las cenizas volcánicas que rodean fósiles humanos en el Valle del Rift africano. ¿Y qué es el método argón-argón? ¿Es diferente? Es una variante más sofisticada. La muestra se irradia en un reactor nuclear para convertir parte del potasio 39 en argón 39. Luego medimos la proporción argón 40, argón 39, lo que nos da la edad. La ventaja es que se mide todo en el mismo espectrómetro de masas, reduciendo errores. El tercero es el método de rubidio-estroncio. El rubidio 87 se desintegra en estroncio 87, con una vida media extremadamente larga de 48.800 millones de años. Esto lo hace ideal para rocas muy antiguas. Este método se usa frecuentemente en rocas metamórficas e ígneas. El rubidio es químicamente similar al potasio, así que se incorpora fácilmente en minerales de silicatos. Una aplicación importante es la datación de eventos metamórficos. Cuando una roca se recalienta durante el metamorfismo, el sistema rubidio-estroncio puede resetearse parcial o totalmente. Esto nos permite saber no solo cuándo se formó la roca originalmente, sino también cuándo fue transformada. Oh, ya empiezo a entenderlo todo. Entonces podemos ver múltiples edades en una misma roca. Exactamente. Es como leer capítulos diferentes de la historia de esa roca. Podemos ver su formación original, eventos de metamorfismo, episodios de deformación, cada uno dejando su firma isotópica. El cuarto es el método de carbono 14. Este es probablemente el método más conocido por el público general, ¿verdad? Así es, gracias a su uso en arqueología, pero también tiene aplicaciones geológicas importantes. El carbono 14 se forma constantemente en la atmósfera cuando los rayos cósmicos colisionan con átomos de nitrógeno. Los organismos vivos absorben continuamente carbono 14 mientras están vivos, a través de la fotosíntesis o la alimentación. Cuando mueren dejan de incorporar carbono 14 y el que tiene empieza a desintegrarse con una vida media de 5.730 años. Allá, por eso funciona también para medir las edades recientes. Sí, Edison, el carbono 14 es efectivo para medir edades hasta unos 50.000 a 60.000 años. Después de este tiempo queda tan poco carbono que es difícil medirlo con precisión. En geología del cuaternario lo usamos para datar turba y materia orgánica en lagos y pantanos, carbón vegetal de incendios forestales antiguos, conchas marinas y corales, madera fosilizada, sedimentos orgánicos. También es fundamental para reconstruir cambios climáticos recientes como el fin de la última edad de hielo hace unos 11.700 años. También tenemos otros métodos complementarios, como es el caso del samario neodimio, que tiene una vida media de 106.000 millones de años, útil para rocas muy antiguas y para estudiar la evolución del manto terrestre. El lutecio hafnio, usado para estudiar la evolución de la corteza y el manto. Y el tritio helio, que es para aguas subterráneas muy jóvenes de décadas. Es impresionante la variedad de herramientas disponibles actualmente. Cada método tiene su nicho, su rango óptimo de aplicación. La clave está en elegir el método correcto para el problema geológico que queremos resolver. Rafael, cuéntanos el descubrimiento impactante donde la datación radiométrica revela los secretos del planeta. Con gusto. Por ejemplo, en circones de Jack Hills en Australia, que tienen aproximadamente 4.404 millones de años, los materiales terrestres más antiguos revelan que apenas 150 millones de años después de la formación de la Tierra ya había corteza sólida y probablemente agua líquida. También tenemos el escudo canadiense, las rocas intactas de 4.031 millones de años que muestran los primeros procesos de formación continental. La extinción de los dinosaurios. El cráter de Chicxulub, datado en 66.043 millones de años, confirmó que el impacto y la extinción fueron el mismo evento.
Esa precisión es como medir la edad de una persona de 66 años con un error de apenas 6 minutos. En los Andes datamos depósitos de cobre y oro de entre 10 a 5 millones de años, lo que tiene aplicaciones económicas importantes. Lucy fue datada en 3.2 millones de años, primeros Homo en 2.8 millones y Homo sapiens modernos en 300.000 años. Y las rocas lunares revelaron edades de 3.000 a 4.500 millones de años. Los meteoritos más antiguos tienen 4.568 millones de años, la edad del sistema solar. Fanny, ¿qué puede salir mal en las dataciones? Hay varios factores. La contaminación en el campo, laboratorio por fluidos ambientales, sistemas abiertos. Pérdida de argón hace que rocas parezcan más jóvenes. Es súper interesante saber todo esto, pero quisiera saber cómo lo detectan. Comparando múltiples métodos, analizando varios minerales y usando análisis de concordancia en uranio-plomo. Diferentes minerales tienen distintas temperaturas de cierre. Ejemplo, zircón 900 grados Celsius, moscovita 350 grados Celsius y biotita 280 grados Celsius. Esto nos permite reconstruir la historia térmica completa. Cuándo se formó la roca, cuándo se calentó, cuándo se enfrió, es como leer múltiples capítulos de su biografía. ¿Cómo aseguran los resultados confiables? Con redundancia, múltiples métodos, réplicas, verificación del contexto geológico y estándares internos. Los laboratorios se intercalibran constantemente. Todo esto es muy interesante. No es tan simple. No es solamente poner una roca en una máquina. Exacto, requiere experiencia geológica de laboratorio e interpretativa. ¿Cómo responde la ciencia a críticas sobre la datación radiométrica? Vamos a revisar los mitos más comunes. El primer mito, las tasas de desintegración pueden cambiar. Las constantes de desintegración son física nuclear fundamental, experimentos con temperaturas externas, con presiones altísimas y campos magnéticos intensos que no las cambian. El reactor natural de Oklo en África confirmó que las constantes eran idénticas. El segundo mito son los métodos son contradictorios. Cuando múltiples métodos independientes concuerdan, como en rocas lunares, fortalecen enormemente la confianza. Mito 3. El carbono 14 no es confiable. Se calibra con dendrocronología y núcleos de hielo y no se usan para rocas de millones de años. Es un malentendido común. Mito 4. Los científicos eligen fechas convenientes. Falso. Todos los datos deben reportarse. Las transparencias y revisión por pares son fundamentales. ¿Qué otras evidencias apoyan la edad antigua de la Tierra? La dendrocronología, que analiza núcleos de hielo, deriva continental medida, luz de la galaxia distantes, todas convergen en una Tierra de 4.500 millones de años. Para que la Tierra tuviera solo miles de años, tendría que estar equivocadas la física nuclear, astronomía, geología, glaciología y docenas de disciplinas. Es imposible. ¿Cómo impacta esto en nuestra vida cotidiana? Tiene aplicaciones enormes, por ejemplo en la exploración minera. En Chile y Perú la geocronología ahorra millones identificando dónde buscar yacimientos en peligros volcánicos. Esto es fundamental al determinar historias eruptivas para planificación urbana y sistemas de alerta. Isótopos en aguas subterráneas revelan si son fósiles o se recargan activamente. En cambio climático, los datos muestran que el calentamiento actual es 10 veces más rápido que cualquier cambio natural documentado en 65 millones de años. Eso subraya su naturaleza anómala y antropogénica. En medicina, los mismos principios de radioactividad se usan en diagnósticos y tratamiento. En ciencia forense, datar huesos en casos criminales, detectar marfil ilegal, verificar autenticidad de bebidas antiguas. Entonces quiere decir que la ciencia importa en nuestra vida diaria. Teléfonos celulares, agua potable, compresión al clima. Toda esta información, tenemos un mensaje final para nuestra audiencia. La datación radiométrica no es especulación. Cuando decimos que la Tierra tiene 4.540 millones de años, es una conclusión basada en miles de mediciones confiables.
confirmadas por múltiples líneas independientes. Esta comprensión es una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Hace 130 años no conocíamos la radioactividad, ahora medimos edades con precisión. No hay límites a lo que podemos descubrir. Mensaje para los jóvenes. La ciencia necesita su perspectiva y pasión. Exactamente, la ciencia no es abstracta, nos ayuda a entender el mundo real. El conocimiento importa, todos podemos participar como científicos o ciudadanos, informados que apoyan decisiones basadas en evidencia. Entender la historia de la Tierra es entender a nosotros mismos. Cada átomo en nuestro cuerpo estuvo en una estrella, en una roca, en el océano. Somos eslabones en una cadena cósmica desde el Big Bang hasta hoy. Las rocas hablan. La datación radiométrica es el diccionario que traduce los susurros de los átomos en la épica narrativa de la Tierra. Cada desintegración radioactiva es el tic-tac de un reloj cósmico. Somos los traductores de tiempo profundo. Esa historia importa, y también esa historia continúa. El planeta sigue subiendo su propia historia, y sus futuras generaciones la seguirán leyendo. Recuerden, cada roca tiene una historia, cada fósil es un mensaje del pasado y cada átomo radiactivo es un pequeño reloj que nos conecta con el tiempo profundo del cosmos. Nos encontramos en el próximo episodio. Seguiremos explorando la historia de nuestro planeta, piedra a piedra, átomo a átomo, millones de años tras años y millones